Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este cuarto trimestre del año 2024, en el cual hemos estado estudiando temas en el Evangelio de Juan. Y hemos llegado al final de este trimestre con la lección número 13, que se titula Epílogo, Conocer a Jesús y su palabra. Luego, este día jueves 26 de diciembre, el título de la lección es Permanecer en Jesús. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos reverentemente, inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos toda la honra y la gloria que a ti te corresponde. Únicamente a ti, porque solo tú eres digno, maravilloso, grande y poderoso. Todopoderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre eterno, por habernos permitido completar un trimestre más estudiando tu palabra y los temas en el Evangelio de Juan, el Evangelio que difiere de los otros en que no es un evangelio totalmente sinóptico, sino que es un evangelio que explora más a profundidad la divinidad de nuestro Señor Cristo Jesús. Y como él, al igual que en los evangelios sinópticos, vino, nació, creció, inició su ministerio, completó su ministerio y murió por toda la raza humana, pero más que por toda la raza, por cada uno de nosotros, por mí y por todos los hermanos y hermanas que me están escuchando. Gracias por ese sacrificio maravilloso. Gracias porque nuestro Señor además resucitó y está sentado a la diestra tuya, Señor, en el cielo, ministrando por nosotros en el lugar santísimo, intercediendo por cada uno de nosotros. Y te damos gracias por esta intercesión, Señor, porque gracias a ella podemos estar seguros que cuando llegue nuestro turno de ser juzgados, Señor, el Señor Jesús mostrará sus manos y dirá: lo tengo esculpido en las palmas de mis manos. Gracias por esa bendición, ese sacrificio maravilloso. Gracias también por la guía de tu Santo Espíritu, Señor, en este mundo, el fiel Consolador, el cual nos lleva a la verdad, que es nuestro Señor Jesús, y su palabra, como estudiaremos esta semana. Gracias, Señor, quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe para encontrar las verdades eternas en el epílogo del Evangelio de Juan y en toda tu palabra, Señor, porque toda tu palabra es la verdad y la verdad es nuestro Señor Cristo Jesús. Gracias, te los damos, perdona nuestros pecados en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, permanecer en Jesús es el título de la lección de este día jueves 26 de diciembre e inicia con un versículo que es muy conocido de todos nosotros y de hecho está relacionado con la historia de Nicodemo en Juan 3. El Señor Jesús le menciona a Nicodemo, y como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y acá es un complemento en el capítulo 12 de Juan, 11 capítulos después de esa historia, y vuelve a repetir: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esa es la versión Reina Valera del 60. Pero en la versión Dios habla hoy, dice: pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y esta es una referencia a la crucifixión. Hermanos, como hemos estudiado también en lecciones anteriores, la cruz fue el momento de gloria de nuestro Señor Jesús, porque en la cruz Él completó el plan de la salvación. Al morir por cada uno de nosotros, Él estaba poniendo el sello al plan que se había trazado desde antes de la fundación del mundo, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo habían convenido en llevar a cabo este plan cuando el hombre, el hombre caía en el pecado, lo cual sucedió. Y por eso nuestro Señor Jesús tuvo que venir a salvarnos a cada uno de nosotros, a morir por cada uno de nosotros. Murió por mí, murió por todos ustedes. Pero ahora nos lleva a lo que es la vida cristiana. Desde el momento en que entregamos nuestra vida a Jesús, acá Jesús nos está dando en el capítulo 15, que ya es prácticamente uno de los finales
de Juan, pero antes de la oración que estudiamos, la oración sumo sacerdotal, pero realmente es una oración intercesora por sus discípulos y por nosotros, sus discípulos que a 2000 años de su muerte estamos también caminando en ese camino por el que caminaron los apóstoles y los primeros discípulos. Y acá Jesús nos quiere dar realmente el secreto para vivir una vida santificada. Y acá esto está relacionado también con el pacto y con Jesús que nos promete mantenernos fieles, perdón, y acá nos muestra porque realmente toda nuestra vida, desde el momento en que nos entregamos a Jesús, empieza el proceso de santificación. Y es un proceso que dura toda la vida, en el cual Jesús, cuando nos bautizamos, nos imputa su justicia y cuando caminamos con Él, nos imparte su justicia. Y entonces acá Jesús nos está dando el secreto para mantenernos en el camino y fieles. Y acá Jesús, la vid verdadera, es el título tanto en la versión Reina Valera del 60 como en la versión Dios habla hoy. Y quiero compartir con ustedes estas dos versiones porque me gusta como la versión Dios habla hoy aclara algunos puntos. Dice, versión Reina Valera del 60. Leo en el capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, y eso nos está diciendo a los discípulos y a nosotros. Porque Jesús es la palabra y la palabra nos muestra el camino y la palabra nos muestra cómo mantenernos limpios. Y leo en la versión Dios habla hoy, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Y aquí comienza, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y acá permanecer significa reposar en Él, caminar con Él, andar con Él, permanecer en Él, que es la misma palabra que dice permanecer, pero acá la versión de ese hablado y me gusta cómo lo explica. Dice, sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Y acá también, hermanos, es un llamado a estar unidos a Jesús, pero también esta unión es los unos con los otros. Las ramas están todas juntas y son todas partes de la vida. Eso también es un llamado a nosotros a permanecer unidos entre nosotros y unidos a la vid que es Jesús. Porque si nos soltamos de la vid, acá viene ya el resultado de separarnos de Jesús. Continúo leyendo el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si no estamos unidos a Cristo, hermano, no podremos hacer nada, no seremos nada. Y dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Acá me voy a tener un momento, luego leo en la versión Dios habla hoy, dice el versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Esto está relacionado con lo que encontramos en Apocalipsis 21:8, que dice, acá empieza a mencionar a varios menciona varios tipos de pecados y dice, todos estos que menciona, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo que está mencionando Jesús acá es que acá en este versículo, en el 6, el que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman
en el fuego. El fuego es un símbolo de la justicia de Dios y del juicio. Y entonces acá este será ya el juicio final donde los pecadores y el pecado y la muerte serán destruidos. Leo en el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, cuando estamos pidiendo y realmente estamos conscientes que no estamos obrando correctamente o que estamos en algún pecado, no recibiremos lo que pedimos, al menos no de Dios, pero si lo recibimos, podemos estar seguros que viene de la otra fuente. Y nosotros no queremos esas bendiciones, queremos las bendiciones de Dios. Pero si no permanecemos en Él y no andamos en Él, no es posible que nosotros lleguemos a pedir y que recibamos lo que estamos pidiendo. Leo en el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y eso será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y en la versión Dios habla hoy dice, en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. La diferencia entre un discípulo y un miembro, hermanos, es que un discípulo se reproduce y da fruto. Un miembro solo llega a ser alimentado y no da absolutamente ningún fruto. Así es que los invito a que todos nos vayamos transformando de miembros en discípulos y demos fruto y nos reproduzcamos. O sea, que ese fruto nos lleve a buscar a más almas para que den fruto, más ramas que se unan a la vid y puedan continuar dando más fruto y así habrán más frutos y más ramas en esta vid verdadera. Y en el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. En la versión Dios se lo hoy dice, yo los amo a ustedes como el Padre que me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Y acá dice, y acá explica cuál es el concepto de permanecer. Y esto está intensamente relacionado con el amor. Dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, y en la versión de Dios dice, si obedecen mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Aquí él mismo lo está aclarando. Si guardamos los mandamientos, permanecemos en su amor, así como él obedeció los mandamientos de su Padre y permaneció y permanece en su amor. Y hermanos, no guardamos los mandamientos por legalismo o por ser como el joven rico que decía, todo eso lo he guardado desde mi juventud, pero realmente el egoísmo no le permitía ver que él no amaba a su prójimo. Entonces, hermanos, los mandamientos los vamos a guardar por amor, vamos a obedecer por amor. El amor es el impulsor de todo esto y por eso Jesús lo menciona acá. Y finalmente en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y la versión Dios habla hoy dice, les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría o su gozo sea completo. Bien. Hermanos, quiero leer unos versículos también del apóstol Juan, pero en sus epístolas, en su primera epístola, donde él menciona temas que están relacionados con lo que hemos leído acá de la vida de los pámpanos. Leo en primera de Juan 5, del 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y este versículo, 1 de Juan 5:11, está relacionado con Juan 3:36, ya que es la epístola escrita por el mismo apóstol. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, realmente, si tenemos a nuestro Señor Jesús, si permanecemos en Él como las ramas en la vid, como los pámpanos en la vid, entonces tendremos vida eterna. Y Primera de Juan 2, del 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos,
si guardamos sus mandamientos. O sea, le conocemos, tenemos una relación con Él porque esa palabra conocer en la Biblia implica una relación íntima con alguien. Entonces nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, estoy leyendo en 1 Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y acá está relacionado con el versículo que también vimos en el Evangelio de Juan que dice que el padre de la mentira es Satanás. Y entonces si nosotros somos mentirosos, somos hijos de Satanás y la verdad no está en nosotros. Pero leo en el versículo 5, 1 Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y esta lo leo en la versión Dios habla hoy. El 1 Juan 2:6 dice, el que dice que está unido a Dios, como las ramas a la vid, debe vivir como vivió Jesucristo. Hermanos, si nuestra vida, si nuestro carácter no está reflejando el carácter del Señor Jesús, sus hechos, su comportamiento, sus palabras, realmente somos mentirosos y no permanecemos en Él. Realmente nuestra vida debe ser un reflejo de la vida de Jesús. Y aquí es donde entra también la participación del Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Hermanos, estamos exhibiendo todo eso en nuestra vida, especialmente amor. Y acá nuevamente, como lo he dicho muchas veces, tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos y a perdonar. Es una de las cosas más difíciles, pero con la participación del Espíritu Santo en nuestra vida, aprenderemos a amar a nuestros enemigos y a perdonarlos. Y finalmente quiero leer 1 Juan 4, del 12 al 16. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y realmente el carácter de Dios es amor. Y si nosotros vivimos una vida llena de amor por los que nos aman y también por los que nos odian, estamos exhibiendo el carácter de Dios. Y realmente eso es lo que Jesús vino a mostrar cuando Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él mostró el amor infinito de Dios al venir a morir por cada uno de nosotros. 1 Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Aquí entra la participación ya de toda la deidad. Permanecemos en Dios, permanecemos en Jesús y nos ha dado su Espíritu. Y nosotros, 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Hermanos, estamos cerrando no solamente un ciclo de estudio de la palabra de Dios en los temas del Evangelio de Juan, sino que también estamos cerrando un periodo anual. Y quiera el Señor que en este nuevo ciclo que comienza, el nuevo ciclo de vida, nosotros podamos aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y haciendo eso aprenderemos a perdonar, aprenderemos a amar aún a nuestros enemigos, pero también a todos realmente sin distinción de absolutamente de nada. Esperamos que estos temas, este estudio del Evangelio de Juan realmente hayan hecho una diferencia en nuestra vida. Y así como mencioné el día de hoy, que aprendamos a vivir unidos a la vida verdadera que es nuestro Señor Cristo Jesús. Que Dios les bendiga grandemente.